El derecho internacional regula las relaciones entre los estados con el objetivo de promover la paz y la colaboración. Esto se lleva a cabo a través de normas escritas que son los tratados, las convenciones y la Carta de Derechos Humanos, que establecen el comportamiento de los actores en la comunidad internacional. Los principales elementos del derecho internacional son los tratados internacionales. Estos son acuerdos formales que vinculan a los estados. Las convenciones internacionales, que son normas aceptadas entre los estados. La costumbre internacional son prácticas consideradas obligatorias y se componen de un elemento objetivo que es la práctica estatal. Esto quiere decir que debe ser repetida y uniforme. El elemento subjetivo es la opinio juris, que es la creencia de que una práctica es obligatoria. Si un Estado no se opone a una nueva práctica, se acepta como norma. Características del derecho internacional. La descentralización. Esto quiere decir que carece de un órgano central, a diferencia del derecho interno. Es incompleto porque depende del derecho interno para poderle dar aplicación. Es individualista porque cada Estado busca su beneficio propio. Dinámico porque evoluciona según las necesidades internacionales. No es coercitivo, su cumplimiento depende de la voluntad de los Estados. Construcción de la comunidad internacional. La comunidad internacional incluye no solo a los estados soberanos, sino también a las organizaciones internacionales, a las ONG, a las empresas transnacionales y a los individuos. El derecho internacional se ha orientado hacia la humanidad buscando satisfacer sus necesidades. El derecho internacional se divide en varias ramas. Una de ellas es el derecho de tratados. Estas son normas sobre la suscripción y la aplicación de los tratados. El derecho diplomático regula las relaciones y los privilegios diplomáticos. El penal internacional trata de delitos como el genocidio o crímenes de lesa humanidad. El derecho internacional de derechos humanos protege los derechos fundamentales. Derecho al mar son las normas sobre la navegación y la delimitación marítima. Derecho ambiental regula la protección del medio ambiente. Derecho de las organizaciones internacionales son normas sobre el funcionamiento de organizaciones como la ONU. Relaciones entre el derecho internacional y el interno. Ambos son sistemas autónomos que regulan las relaciones de diferentes maneras. Cada Estado decide cómo adoptar el derecho internacional. El derecho internacional se utiliza sobre los órganos del derecho interno para su implementación. Doctrinas que influyen en la relación. La escuela positivista dice que ambas ramas deben coordinarse y su origen es el acuerdo entre los estados. Teoría de pacta sunt servanda. Esta establece que los estados deben respetar los acuerdos internacionales. Diferencias entre el derecho internacional y el derecho interno. El derecho interno regula las relaciones dentro de un estado y es coercitivo. El derecho internacional surge de un acuerdo entre estados y busca la coexistencia pacífica entre estos estados. El derecho interno es más completo y estructurado, mientras el internacional es flexible y depende de la voluntad estatal para su cumplimiento. La Constitución Política de Colombia establece que nuestra Constitución es norma de normas. En el artículo 4 lo que significa es que prevalece sobre otras leyes. Además, el artículo 9 de la misma Constitución establece que las relaciones exteriores del Estado deben basarse en la soberanía, la autodeterminación y los principios del derecho internacional, reconocidos por Colombia. También se orienta hacia la integración de Latinoamérica y el Caribe. Tratados y la Constitución. Los tratados internacionales tienen un lugar importante en el ordenamiento jurídico colombiano. Según el artículo 53, los convenios internacionales ratificados forman parte de la legislación interna. En su artículo 223 estipula que los tratados deben ser aprobados por el Congreso, aunque el presidente puede aplicar provisionalmente tratados económicos. Si no se aprueban, la Corte Constitucional revisará su conformidad con la Constitución, es decir, el bloque de constitucionalidad. Sujetos del derecho internacional. Los sujetos del derecho internacional se dividen en dos categorías. Derecho originario son los estados que tienen plena capacidad jurídica y el derecho derivado son organismos internacionales, inversores extranjeros, individuos y grupos beligerantes. Estos últimos buscan objetivos políticos, económicos o territoriales mediante el uso de la fuerza. Elementos esenciales de un Estado. Un Estado se define como una persona políticamente organizada con los siguientes elementos. Tiene territorio, esto es un espacio definido y estable. Cuenta con una población, es una comunidad unida por vínculos jurídicos, políticos, culturales. Poder político, es una organización que dirige a la población.
tiene también soberanía, que es la capacidad de actuar sin una autoridad superior. Si falta alguno de estos elementos, el Estado pierde su personalidad jurídica. Existen estados sui generis, como el Estado Vaticano, que no cumple con todos los requisitos de un Estado soberano. Reconocimiento de Estado y gobierno. El reconocimiento de un Estado es un acto declarativo por parte de otros Estados. Puede ser de facto, sin respaldo legal, o de jure, dentro de un marco legal. Este reconocimiento es crucial, como para la capacidad de un gobierno poder operar en el ámbito internacional. Los cambios de gobierno pueden no aplicar un nuevo reconocimiento y los Estados a menudo deciden simplemente mantenerse o retirar relaciones diplomáticas. Continuidad de los Estados. La continuidad de los Estados se mantiene a pesar de su cambio de gobierno, siempre que exista una población, territorio y un sistema político autónomo. La existencia de un Estado es independiente del reconocimiento de otros Estados. Sucesión y extinción de los Estados. La sucesión de Estados se refiere a cómo se transfieren los derechos y las obligaciones de un Estado a otro. Esto puede ocurrir mediante la transferencia de territorio, que es un cambio de soberanía sobre un territorio, la unificación, que es la integración de varios estados en uno solo, la separación, que es la división de bienes entre nuevos estados, o la disolución, que es la generación de múltiples estados sucesores. Las organizaciones internacionales también pueden experimentar sucesiones donde se debe seguir protocolos específicos para asegurar la continuidad de funciones y activos. Implicaciones para los individuos y otros sujetos. La sucesión y extinción de estados afecta también a los individuos, a las organizaciones no gubernamentales. Es crucial garantizar la protección de derechos humanos y la participación en procesos democráticos durante estos cambios.